Buenos días, doctora. Bienvenida al concurso para Defensor Público Civil con destino en la ciudad de Neuquén, la Defensoría Pública Civil número 10 de la primera circunscripción. Bueno, una breve presentación porque la conocemos todo y la gente también la conoce, lo que presencia en las entrevistas, y comenzaremos con una Bien, serie de preguntas con la doctora Belén de los Santos. Comenzará. muy ¿Sí? bien. Bueno, antes que nada quería aprovechar la ocasión que esta es la última etapa del concurso para agradecer porque lo merece todo el personal de acá del consejo. A través de ustedes les doy mi agradecimiento porque la verdad que nos hacen sentir siempre muy cómodos. Ahí le veo a Romina, siempre muy cómodos, muy bien atendidos, buscando que estemos todos bien en estas instancias que son de muchos nervios, donde está en juego lo que uno quiere y viene a buscar. Entonces, siempre nos han recibido muy y han estado muy solícitos a todos. Así que a través de ustedes les agradezco a todos. Bien. Bueno, mi nombre es María Laura Alonso, tengo 42 años. Actualmente soy funcionaria de la Defensoría Civil número 1, a cargo del doctor Otto Clos. Les voy a contar un poco desde lo personal, lo profesional y lo laboral. Estoy un poco nerviosa, así que disculpa. Tranquila. Sí, número uno. Bueno, sí. No recurra a la defensa, ¿Eh? recurra a la defensa pública. Bueno, desde el plano personal estoy en pareja, tengo con Marcelo, mi compañero, con quien convivimos hace varios años. Tengo un hijo de 11 años y también el hijo de mi pareja, Joaquín, de 13. Mi hijo se llama Lorenzo. Eh, Desde muy chica yo sabía que quería ser abogada. Esa vocación habrá surgido a mis 12, 13 años, la confirmé en la etapa en la que tuve que decidir qué iba a estudiar. Así que estudié Derecho en la Universidad Nacional del Comahue, en Roca. Eh, Mis primeros trabajos, luego de haber finalizado mis estudios, fueron en estudios jurídicos de acá de la zona, de Cipolletti de Neuquén, eh, que obviamente sin la experiencia propia, digamos, fue un contexto en el que aprendí mucho, desde lo técnico, también desde la libertad que me otorgaban en ese momento mis jefes para poder aprender, eh, digamos, la oportunidad de hacer propuestas de mejor y demás. La verdad que eso me ha servido profesional y personalmente en el trato con clientes, con empresas, la procuración, el trato con el juzgado, con otros colegas. Ha sido muy enriquecedor para mí. Luego, en el año 2011, decidí concursar para ingresar al Poder Judicial. Ingresé al Juzgado Civil número 4, a cargo de la doctora Grimau, como prosecretaria. Eh, Durante esos años, bueno, además de las funciones que ya las conocen, de lo que es el trabajo en un juzgado, más allá de todo lo que ha adquirido, digamos, técnicamente en materia procesal, también para mí fue muy importante, bueno, fue un cambio de rol, ¿no es cierto?, que requirió que me acomodara rápidamente, porque era un juzgado que estaba al día, que no tenía atraso, bueno, todo lo que eso implicaba tener que ayornarme rápido. Siento que lo pude hacer. Fue una experiencia muy grata y además he aprendido cosas que para mí son muy importantes, como es el trabajo en equipo, la gestión, demás cosas que hacen a un buen trabajo de juzgado. Bueno, luego cuando se inicia la Oficina Judicial Civil en el año 2016, yo elegí, en ese momento podíamos optar dentro de las posibilidades a dónde nosotros queríamos ir, y yo elegí el despacho que llevaba los amparos, materia contractual, medidas cautelares, violencia de género, porque me parecía que era muy rico en lo que era procesos urgentes. Tenía más variedad de tipos de proceso, digamos, veíamos procesos ordinarios, sumarios, sumarísimos. Bueno, era bastante amplio el abanico y para mí era un desafío. Obviamente que al estar concentrada toda la materia en lo que eran procesos netamente urgentes, requería de un control de gestión y de gestión del tiempo, sobre todo, bastante importante, así que eso también fue para mí un gran aprendizaje. Esa fue mi primera etapa dentro de la OFIJU, y luego pasé el último tiempo, lo terminé en la unidad de supervisión, que también era un trabajo distinto, digamos, pero también abocado a dar trámite, digamos, a todo tipo de procesos que llegaban con firma de juez. Eh, en el año
bueno, no podría decirlo con precisión, pero creo que a partir de toda la facilidad que nos dio la pandemia, entre otras cosas, luego de la pandemia, todas las ofertas académicas que hubo de poder hacer cursos y capacitaciones de manera online, para mí fue muy positivo. Y yo estaba muy interesada en retomar el derecho de familia, que durante tanto tiempo no había hecho en el juzgado, y empecé a hacer cursos, capacitaciones, temas en derecho de familia, y me enamoré de nuevo del derecho de familia, que es algo que a mí siempre me había gustado. Eh, con lo cual, eso empezó como a gestar en mí una decisión que después fue muy pensada y muy evaluada, porque implicaba para mí un desafío, una apuesta y un cambio. Y en el 2022 pasé a formar parte del Ministerio Público de la Defensa en la Defensoría Civil número 1. Dos cosas había para mí fundamentales en cuando tomé esta decisión. Una que era el derecho de familia y otra era volver al rol de abogado, que realmente a mí me había gustado mucho, y con la particularidad de que las personas que atendemos en el Ministerio Público son personas con múltiples vulnerabilidades. Entonces, desde lo profesional y también desde lo personal, para mí fue una decisión muy pensada, eh, muy elaborada y muy consciente. Como les decía, yo estoy en la Defensoría Pública 1. La verdad es que en ese lugar, eh, yo además de, digamos, para contarles un poco lo que hacemos ahí, pero hago demandas, asisto a audiencias, contestaciones, recursos, la gestión del despacho, el control de despacho también, y la asistencia a usuarios. Con lo cual estos últimos 3 años esa fue mi lugar en la defensa pública. Eh, Además, también nos concentramos mucho en lo que es la gestión, que es importante. Digamos, esto, digamos, en cabeza del defensor, que es una persona que le da mucha importancia a lo que es la gestión y el manejo de los casos para una pronta resolución. Eh, con lo cual, bueno, esas son mis tareas desde entonces. Eh, yo sí quisiera decirles es que para mí esto ha sido una decisión, sé el compromiso que digamos, que implica, sé la responsabilidad. De hecho, todo mi trayecto judicial lo he hecho con mucha responsabilidad y compromiso, y sé que esto es adquirir, digamos, mayor responsabilidad en cuanto a cargo, pero para mí, digamos, es un común de todos los días. Yo la responsabilidad y el compromiso lo tengo hoy, no necesito, digamos, independientemente del cargo, digamos, soy muy responsable con mi trabajo y trato de gestionar y hacer lo mejor posible. Y creo que hoy tengo la madurez personal, profesional, además de todo mi bagaje, digamos, de conocimiento técnico, me parece que el compromiso y sobre todo las ganas de asumir esto, si llegara a ser elegida, es lo que a mí me motiva a estar bien. Bien. Buen día, doctora. Juan Gui- ¿Cómo definiría usted el rol de la Defensoría Pública dentro del sistema institucional provincial? ¿Y cuál sería definir el rol del defensor civil para la ciudadanía? Bueno, para mí sin duda que la defensa pública tiene un rol social muy importante, independientemente de un rol técnico, digamos que es la defensa material y restricta, como se sabe, digamos, de la defensa pública, digamos, de los derechos humanos. Para mí tiene un rol social, muchas veces pacificador de conflictos y también con mucha gestión en lo que tiene que ver con un rol de contacto interinstitucional, digamos, que excede lo que es el plano meramente jurídico, digamos, y el plano meramente formal dentro de un proceso. Hay muchas gestiones que la defensa pública tiene hoy en un rol más extrajudicial, pero que también hace al rol de la defensa pública, sin contar también todo lo que tiene que ver con el rol como ministerio y demás en procesos de restricción a la capacidad, las internaciones involuntarias. ¿Y la función principal de cara a la ciudadanía? Bueno, la función principal es la asistencia y la defensa de los derechos humanos de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Bien. Y usted ya es funcionaria dentro del sistema. Sí. ¿Qué cambios en caso de acceder al cargo plantearía? Bueno, digamos, mi experiencia dentro del ministerio
me ha hecho ver determinadas cosas que me parecen que son importantes. Yo pedí las estadísticas a la Oficina de Control de Gestión para ver un poco el estado, cuántas causas y demás. Por ejemplo, vi que nos dieron el informe que me dieron fue un informe de enero a octubre, que es la fecha de corte que hicieron para presentar formalmente un informe. Luego la segunda parte será incorporada durante este año. Eh, yo lo que pude ver de ahí son que ingresaron 453 legajos. Para que ustedes sepan, nosotros tenemos divididos nuestros sistemas en fichas y legajos. Fichas responden a la persona asistida, digamos, cuántas personas asisten. Y legajos son los trámites. Por eso marco esta diferencia, porque a veces una misma persona tiene más de un trámite y es muy común que eso suceda. Bueno, de enero a octubre ingresaron 453 legajos, es decir, trámites. Eh, lo que yo vi, la mayor parte de esos trámites tienen que ver con el 27% más o menos son procesos de alimentos. Luego le sigue con entre el 20 y el 20 y pico por ciento procesos de restricción a la capacidad y internaciones involuntarias, salud mental, ambos. Luego, un poco más, bastante más abajo, regímenes de comunicación, divorcios, cuidado personal, ya bastante más leve, violencia será un 5%. Y también tenemos la pauta de lo que son las homologaciones judiciales. Las homologaciones judiciales para nosotros son los trámites que nosotros hacemos directamente a acuerdos. Y eso tiene un 2%. Entonces yo pensaba desde las herramientas, desde el sistema que hemos diseñado en la Defensoría donde estoy, por supuesto, la cabeza del defensor, que es quien más ha traccionado esto y ha venido con muchas ideas para la defensa. ¿Cómo impacta, digamos, el análisis me parece que hay que hacer es cómo impacta la cantidad de procesos de alimentos, que son procesos que son los más conciliables en algún punto? Es muy difícil, obviamente las privaciones de responsabilidad no vamos a tener esa posibilidad, en los cuidados a veces es muy difícil, pero los alimentos sí es una materia justamente que da para uno poder gestionar con colegas la función de acuerdos, resignando posiciones, pero no intereses, que no es lo mismo, pero bueno, es una materia en la que sí se puede. Entonces, varias cosas. Primero, me parece que el instar, nosotros, para contarles cómo funciona, nosotros tenemos asignados por día turnos. Son turnos nuevos, son ¿Cuántos personas, turnos dan por día? 2 turnos por día, 2 turnos. asigna el servicio de orientación jurídica, más lo que entre por urgencia. Por urgencia es por algo de violencia que sea urgente, o también puede ser un proceso, un curso que tiene una notificación y debe ser contestado en un plazo. Eh, entonces, me parece importante varias cosas sobre eso. Primero, que si nosotros tomamos que tenemos dos personas que van a tener probablemente más de un proceso por día, eso se va acumulando. Yo miraba cuántos tenían la Defensoría 10 en este momento en trámite, más allá de los 453 legajos que ingresaron en el último año, y son 1.490 en trámite. Entonces, es como si la demanda es exponencial y con el contexto social también sabemos que hay una demanda mayor del servicio de justicia. Entonces, si nosotros ponemos el foco en resolver, digamos, de forma consensuada los procesos de alimentos, vamos a poder, nos va a dar una chance de poder gestionar mejor el tipo de procesos. Eso por un lado. Me parece que por ahí, al ver la tasa de los procesos que tienen para homologación, es baja la cantidad de acuerdos que se hacen. Por eso eso es importante. Desde la Defensoría donde yo estoy hoy, lo que procuramos siempre es el contacto con otros abogados de la defensa pública o con abogados de la matrícula para poder arribar a acuerdos. Pero me parece importante esa gestión para evitar, además, un proceso judicial que se dilate. Por otro lado, también como propuestas, digamos, para la defensa, me parece importante el uso de los medios tecnológicos para brindar información. Yo lo que pienso es que hay prácticas que tenemos hoy en la Defensoría, donde estoy, que me parece que son
muy replicables en la Defensoría 10 y que darían muy buenos resultados. Nosotros lo que hacemos es, primero, no esperamos a el requerimiento de la parte para impulsar un proceso, ¿no? No le sirve a la parte y a nosotros nos colapsa también la indefinición de los procesos. Entonces, no es una respuesta, más teniendo en cuenta que es una persona que está en situación de vulnerabilidad, no es una respuesta que no podamos definir procesos y terminar procesos. Entonces nosotros lo que hacemos es, tenemos un sistema en el que nosotros comunicamos las noticias de los procesos directamente a la persona sin que la persona se tenga que comunicar. Obviamente que también sí está la comunicación de las partes al proceso. Nosotros cuando vienen en la primera entrevista, cuando los atendemos, les explicamos la importancia de que ellos se involucren en el proceso, que consulten por sus trámites, pero también hay que ser muy flexibles con el tipo de población con la que nosotros trabajamos. Disculpe que la Sí. interrumpa. ¿En qué momento ve la persona al defensor por primera vez? Porque el turno se asigna por WhatsApp, contestan funcionarios. No, no, no. ¿O en qué momento? No, no. El turno que asigna el SOG, Sí, el primer contacto que tienen es la fecha que tiene para el turno con el defensor. ahí lo recibe el Ahí defensor. recibe el defensor. Siempre recibe el defensor y me parece que es algo bueno porque independientemente que después todos conformamos un equipo de trabajo y yo en muchas ocasiones atiendo al contestar demandas, a recursos o a escritos de trámite, pero es importante que tengan y conozcan quién es el defensor que los está asistiendo. Eh, con lo cual, nosotros, otra cosa que hacemos en ese momento, que a mí me parece muy importante, es muchas veces lo que pasa es que la persona solicita un turno en el servicio de orientación jurídica que se va a dar para un tiempo después, y en el medio quizás quiso pedir otro porque tuvo otro problema familiar que implicaba que necesite otro proceso, pide otro turno. A nosotros nos parece que nosotros no podemos hacer como múltiples intervenciones porque no, primero que son personas que sabemos que donde está situada la ciudad judicial no es un lugar de fácil acceso eh, para las personas. Entonces, lo que nosotros procuramos es, en esa atención donde viene la persona por un turno, miramos si tiene otros turnos asignados y se trabajan todos los turnos ese día. Quizás nos falte que después nos acerque alguna documentación, que incluso los gestionamos y le decimos, bueno, te faltó, mira, tal acta o los datos de los testigos, mándamelos por WhatsApp. Mándamelos por WhatsApp y nosotros lo completamos y después, si ya lo leemos y solamente falta eso, Perdón, que sí, ¿ustedes piden actas? ¿Siguen pidiendo actas? ¿No acceden al sistema para descargar las actas, por ejemplo? las actas en realidad las trae nos las acompañan ya con el servicio de orientación jurídica, nosotros ya tenemos esa documentación. Lo que pasa que a veces el legajo todavía como no está visible, entonces cuando por ahí si falta algo más, lo Está bien, pero requerimos. Lo que digo es, teniendo acceso a la base de datos, o que hay acuerdos. Sí, y nosotros lo solicitamos. A- No, nosotros lo solicitamos también. A veces lo que digo es, un acta de nacimiento por ahí no sería el caso, porque el acta de nacimiento nosotros directamente los pedimos incluso si nos falta algo del registro civil. A veces, no sé, tenemos las actas de los hijos para hacer un trámite de alimentos, pero no tenemos las actas de el progenitor, que es a quien vamos a demandar a sus abuelos, a los abuelos, por ejemplo. Entonces, en ese trámite sí les pedimos al registro civil que nos acompañe, si la persona es de acá en Neuquén, que nos acompañe el acta, si no las pedimos por sí. Y realmente tenemos una respuesta rápida en lo que es eso. Pero me refiero, quizás más datos como datos de testigos, por ahí no los tienen en ese momento, falta el DNI. En general nosotros buscamos, yo en ese momento trato de que esa persona se vaya con todo y entonces muchas veces es, bueno, llama, preguntale si te puede dar el número de documento, espera un ratito afuera mientras llevo otra cosa y lo completamos y terminamos la demanda. Entonces, lo que se busca es como unificar ese día, que se hagan todas las atenciones que esa persona necesita. Incluso a veces observamos que hay atenciones que no fueron requeridas, pero también esa persona está necesitando, porque por ahí en ese contexto nos encontramos con, además de que quiero reclamar los alimentos y el cuidado de mis hijos, esta persona me agrede, tengo problemas todo el tiempo, bueno, entonces directamente nosotros intervenimos. Me dice, yo hice una denuncia, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de buscar en Dextra si está ingresada en el proceso de 2212, intervenir ahí también, ver qué medidas, ver si hay que pedir la prórroga. Son atenciones que me parece que hacen, digamos, no son nada extraordinarias, son atenciones que deben y solucionan a la gente. Lo ¿La mismo, Defensoría va al nido a trabajar? nosotros este año todavía no hemos ido, pero sí, está en el programa de lo que, sí, el año pasado, pero sí, está en el programa de lo que vamos a hacer este año.
nosotros sí lo que hacemos muchas coordinaciones con, por ejemplo, hace falta firmas de escritos en los juzgados de paz, enviamos el escrito para que también lo firmen, muchas coordinaciones con instituciones. Por ejemplo, yo ahora tuve hace muy poquito, hay un programa, no sé si lo conocen, que es de la Casita de la Mujer del Hospital Castro Rendón, bueno, que ellos están ocupados de salud mental. La verdad que hemos coordinado con ellos de una manera muy buena porque la verdad que son gente muy proactiva, muy dedicada también a las mujeres que asisten. De hecho, con ellas hicimos el primer lugar para poder hacer una vinculación. Nosotros teníamos un proceso de cuidado en el que era muy difícil poder acordar con el progenitor digamos, el restablecimiento del contacto con el hijo, que en ese momento tenía 2 años. Entonces se requerían muchas medidas como de seguridad, no, pero en un espacio público no, en la casa no. Nosotros me acuerdo que en esa entrevista, porque muchas veces vienen los usuarios o con el servicio de prevención de violencias y así se las atiende porque es su derecho, o por ejemplo, en este caso me habían venido acompañada esta mujer por una psicóloga de la Casita de la Mujer, así que las recibimos a ambas y en ese intercambio en el que hablábamos sobre esta imposibilidad ya no teníamos más ideas para poder lograr un lugar que sea aceptado por la otra parte. Ella me refiere, mira, me dice, vamos a implementar, vamos a hacer un protocolo, pero estamos abriendo esto que puede usarse como un lugar de vinculación. Yo le dije, fantástico. Era un lugar público, con profesionales, supervisado. Envíame todo y yo lo presento al juzgado. Esa propuesta fue rechazada, pero después en la Cámara de Apelaciones eh, volvimos a llevar esa propuesta y ahí sí pudimos concertar un acuerdo sobre el ahí. Entonces muchas veces utilizamos ya ese espacio. Entonces tenemos esas vinculaciones. Hace poco me contactaron de ahí de la Casita de la Mujer por una usuaria de ellos que me dice, mira, tiene múltiples vulnerabilidades, pero yo necesito que la atiendan. Ella no quiere como acceder a la justicia, es como un fantasma para ella. Y me dice, pero me gustaría que la puedan atender. Bueno, obviamente yo con todos los caminos que deben hacerse en ese momento, que es en primer lugar ver el tema del acceso a la pauta económica del servicio de orientación jurídica, la falta de incompatibilidades, de que nosotros podamos asesorarla, porque podríamos haber tenido a una contraparte de ella como usuario. Entonces, bueno, en todo ese contexto, bueno, agilicé, hablé con el servicio de orientación jurídica y pude decirle, bueno, cuando venga acompañada con ella y después haremos a través del servicio de orientación jurídica su ingreso. Pero me parecía que era una situación en la que, de otra manera, si ella no venía acompañada y no le dábamos estas facilidades, no iba a acceder. Entonces, esa coordinación que nosotros hacemos con un montón de instituciones me parece que también son importantes. Y después entiendo también que lo que tiene que ver con las defensorías, nosotros tenemos que pensar que es un servicio que tiene muchísima demanda, en la que tenemos que atender con la estructura que tenemos. Entonces, independientemente de la fortificación que se haga la estructura a nivel orgánico, es importante también poder gestionar los recursos que hoy tenemos para poder brindar un mejor servicio. Entonces me parece muy importante también, por ejemplo, la carga de datos estadísticos. Yo miraba los cargos las cargas a los fines de estadísticos en la Defensoría 10 y notaba que había como espacios en los que no habían sido completados de forma adecuada. Esto, digamos, no tiene que ver con la gente, sino tiene que ver con que es una defensoría que ha estado muchos años sin titular, desde el 2019. Entonces, corregir todas esas cuestiones porque, en definitiva, las estadísticas nos permiten una mejor gestión. Más allá del tiempo que nosotros le pongamos al trabajo en horas, en esfuerzo y demás, eso cae a saco roto si no tenemos otra mirada que hace a la gestión. Entonces, las estadísticas nos permiten muchas cosas. Por ejemplo, esto. ¿Cuál es la mayor cantidad de trámites que tenemos? Trámites de alimentos. Bien, estos trámites no solamente me sirven para saber qué son las posibilidades más conciliables, digamos, y quizás evitemos un proceso, sino que también me permite ver, bueno, qué escritos debo estandarizar para el equipo de trabajo, de forma de hacerlo más rápido, los escritos más comunes, eh, qué capacitaciones hay que tomar dentro del equipo, todos, eh, dónde tenemos que poner más atención a los cambios de criterio, a los criterios de las instancias superiores en esos temas.
nos permiten muchas cosas que si tenemos bien cargados esos datos, va a ser bastante mejor la gestión que podamos hacer. Otra cuestión que me parece importante es el defensor, por ejemplo, en la defensoría donde yo estoy, donde me ha permitido muy generosamente colaborarle para la elaboración. Hicimos de, un manual como de procedimientos, ¿no? Como para determinar, bueno, ante esta situación hacemos de tal manera. Estos son los pasos a seguir que vamos a hacer Estandarizar. estandarizar determinadas cosas que generan dudas por ahí en el equipo de trabajo. Ustedes piensen que las defensorías no durante mucho tiempo sostenemos el mismo personal, entonces los equipos de trabajo rotan. ¿Y eso por qué antecede? Y eso se debe a que la misma carrera judicial, que implica que van rindiendo, van ascendiendo, que está muy bien, pero eso implica que a veces tenemos mucha rotación del equipo de trabajo. Entonces, si más allá de que hacemos reuniones periódicas y podemos tomar ese contacto directo, también tener un manual que a todos nos sepamos a dónde vamos y qué hacemos en estas situaciones críticas que presentan dudas y que pueden ser disímiles en Protocolo otras. de trabajo. Son protocolos de trabajo, exactamente. Por mí está bien, doctora. Muchas gracias. Bueno, doctora, bueno, usted mencionó en varias ocasiones el concepto de personas en situaciones de vulnerabilidad. Coméntenos cómo es el trato concreto con la persona en los hechos, ¿no? Ujú. Cuando va por primera vez a la defensoría, ¿cómo los atiende usted? ¿Qué les dice? Para describirnos así sin ver la situación, Ujú, ¿cómo es? Después, ¿cómo maneja el contacto con ellos durante el proceso? ujú. Si es en base a la virtualidad, si es de manera física, hasta Bien, que bueno, termine. eh, para mí es muy importante el trato y que podamos tener con las personas que vienen a asistirse a la defensa, por múltiples razones. Primero, mi carácter de persona, digamos, yo tengo un buen trato con todas las personas. En todos los lugares donde he trabajado, nunca he tenido ningún problema. Siempre soy una persona que está de buen humor y que soy muy cordial y muy respetuosa. Me parece que esa es la forma de dirigirse a todo el mundo. Pero fuera de eso, también entiendo que son personas que vienen con muchas vulneraciones, incluso también en lo que es el acceso a los servicios, a la justicia, marginados en un montón de contextos. Entonces, a mí siempre pienso que la manera de recibirlos es de la mejor manera posible. Es más, le voy a contar algo muy personal, muy íntimo, quizás no les, pero yo tengo la costumbre de que cada vez que yo salgo a atender a una persona que me espera en mesa de entrada, salgo sonriendo, siempre. O sea, independientemente del día que tenga, independientemente las cosas que estén pasando, para mí es importante ese primer contacto, que alguien sienta que viene a contarle un problema a alguien que lo va a escuchar bien predispuesto. Para mí eso es algo muy personal, pero que lo tengo muy presente. Eh, y luego sí, atender a las necesidades que están en ese momento. Muchas veces son tiempos que insume a veces la consulta cuando uno ve que viene una persona muy desbordada y demás. Y yo insisto en que requiere el tiempo que requiere esa atención, digamos. No, yo no estoy ahí para hacer un pasamanos, ni mucho menos. O sea, yo escucho, a veces vienen como con muchas ideas, a veces son posiciones y uno tiene que ir desmenuzando en esa atención qué de esas posiciones son los intereses, ¿no? Porque a veces eso también pasa. Entonces, para poder centrarnos en dar la mejor, digamos, el mejor asesoramiento y el mejor trámite que podamos dar. Eh, para mí es muy importante el trato con el usuario. He tenido situaciones, uno tiene que ahí manejar situaciones de crisis. He tenido muchas. Eh, pero uno trata de manejarlo de la mejor manera posible. A veces hay gente que viene muy nerviosa, hay gente que viene enojada, y es trabajo, digamos, más allá de que no nos prepararon para esto en la facultad, pero es trabajo de uno tratar de entender, eh, digamos, cómo viene esa persona y tratar de, eh, sin confrontar, sin nada, tratar de desarticular para que esa persona pueda conectarse con uno y poder hacer el asesoramiento. A veces lleva un ratito eso, pero es importante hacerlo, si no, no se puede. Usted ya O- atendió, después viene el proceso. ¿Cómo se contacta con ellos? Bueno, con el contacto con el proceso, lo que hago en esa instancia donde yo atiendo a la persona es, le indico, esto es un trámite personal, usted va a tener que consultar.
Por supuesto que nosotros vamos a hacer siempre todas las comunicaciones que nosotros necesitemos hacer, pero sí les decimos a los fines de que se involucren, digamos, en la causa en la que están pretenden tramitar. El contacto puede ser personal, vienen a la Defensoría y ahí los atendemos. Tenemos días también de consulta, porque a veces tenemos agendas con mucha audiencia, tenemos días de consulta y tenemos días de consulta por WhatsApp también, que, que entiendo que a veces la gente necesita vernos, pero hay otra gente que no, hay otra gente que prefiere escribirnos y preguntarnos por su Por WhatsApp. trámite, claro, y no tomarse 3 colectivos para venir a decir simplemente cómo está mi trámite, y eso es muy ¿En válido. ese caso le preguntan a usted directamente o va al área administrativa? Escriben al WhatsApp que el equipo recibe esos mensajes y ellos nos van avisando. Yo también tengo desde mi computadora acceso a WhatsApp, con lo cual voy chequeando qué es lo que está pasando y obviamente, independientemente que no sea un día, por ejemplo, de consulta por WhatsApp, pero escribe a alguien que dice tengo un problema, ¿Hay el días para papá. consultar? En realidad, por WhatsApp sí. Martes y miércoles hacemos días porque la atención por WhatsApp es todo el día. Es de las 8 a las 2 de la tarde. Entonces, necesitamos también que el equipo pueda hacer escritos y no estar todo el día contestando WhatsApp. Pero independientemente de eso, lo que les decimos es, usted escriba, porque nosotros vamos viendo en ese escribir cuál es la situación. Si es cómo está el trámite de alimentos y tenemos que informar el gerenciamiento de una cédula, tomamos nota, se le informa el otro día. Si es una situación urgente, les decimos, venite. Yo lo he hecho infinidad de veces y lo voy a hacer las veces que sea necesario. Aún enviándose un mensaje por fuera de ese horario que mencionó. Sí, por supuesto. Si es una situación que lo amerite, sí. Tenemos muchas veces lo que sucede son reintegros de hijos. Yo no le puedo decir a esa persona que espere. Para ella eso va a ser muy importante. Entonces vienen se acercan a la defensoría, lo hacemos. Bueno, por último, Sí. me quedo conforme con su respuesta. Por último, eh, ¿por qué la debería elegir a usted y no a la primer postulante? Que hay una diferencia de puntaje ahí. Mire, yo creo que a mí no me gustan las comparaciones. No sé si podría hablarle de eso. Yo tengo que- Por eso, yo le puedo hablar de por qué creo que yo estoy para el cargo, si le parece. La mejor respuesta. ¿Eh? Es la mejor respuesta. Señor Pérez. ¿Por qué yo estaría para el cargo? Nos dimos cuenta. No le robé la pregunta a él porque ya se le No, mandaba. No, está bien, perdóneme que se le modifiqué, pero bueno, me siento más cómoda respondiendo desde este lugar. Yo creo que soy una persona comprometida, soy una persona responsable. He aprendido mucho, eh, tengo los conocimientos técnicos, tengo la madurez personal ya y profesional, sé la responsabilidad que implica, estoy dispuesta a hacerlo y lo que es mejor, tengo muchas ganas de hacerlo. Por eso estoy acá atravesando un proceso que obviamente es muy estresante, pero lo hago porque estoy convencida de que este es el lugar. Yo no he rendido otros concursos para otros ¿No se cargos. anotó al otro que está en trámite defensor de... No. Ah, No. Ahí es otra. No. ¿y debe ser usted? Yo no me anoté porque a mí me gusta este lugar, me gusta el derecho de familia y me gusta el lugar donde estoy. Me gusta formar parte de un sistema que tiende a buscar mejoras para la protección de los más vulnerables. Me siento muy cómoda en ese lugar. Sí. Siento que lo hago bien, que le pongo mucha responsabilidad, mucho compromiso, trabajo mucho, pero también sé que eso no es suficiente para el cargo. Entonces, también creo que la gestión, que es muy importante, saber sobre gestión y tener ideas y una visión para dónde uno va y dirige ese trabajo también es importante y yo lo tengo. ¿Y hay algo en lo que tenga que trabajar en su persona, digamos? Porque esa es la parte positiva. Seguramente. Bueno, quizás a mí me gusta mucho lo que hago y si ustedes han visto mi currículum, sobre todo desde que estoy en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, me gusta mucho lo que son capacitaciones, porque también las creo necesarias, ¿no? Capacitaciones a otros organismos o intercambio. Me gusta mucho como la actividad que tiene que ver con lo profesional, pero extralaboral. Bueno, seguramente de acceder al cargo tendré que domar un poco eso porque va a requerir mucho tiempo para poder acomodar una defensoría que está durante tanto tiempo sin titular. Gracias. Doctora, buen día. Perdón que le interrumpa, que eso me parece otra cosa importante. No solo lo que uno hace en la defensa, sino cómo lo comunica.
la comunicación de lo que se trabaja, primero con nuestro rol de funcionario público, uno tiene que dar explicaciones y poder dar cuenta del trabajo de uno. Pero también a nivel social es importante lo que hace a la difusión de cómo se trabaja, de qué se trabaja, brindar herramientas. Hemos articulado, por ejemplo, reuniones y capacitaciones, ciclos de capacitaciones con la Municipalidad de Plotear, que realmente han sido muy ricas y creo que no solo para ellos, que nosotros fuimos a brindar la capacitación, sino para nosotros también, porque uno también puede ver ahí en ese intercambio con los equipos 2302, con el equipo de violencia, cuáles son las limitaciones, también hace a cómo uno pide y qué espera del otro lado y cuáles son digamos, las debilidades con las que carga cada organismo, es importante para poder articular de una mejor manera y dar una mejor respuesta. O hemos tenido en el Hospital Castro, con el sector de salud mental, también intercambios que han sido muy positivos. Eso me parece que es muy importante a nivel institucional. Doctora, ¿nos puede hablar un poco del plan de capacitación 2026? ¿Cuáles son los ejes centrales? Bueno, yo estuve mirando el plan de capacitación del Ministerio Público de la Defensa. Todavía no hay nada, como no están dispuestas cuáles van a ser exactamente las capacitaciones, pero sí se ha marcado en el fortalecimiento, sobre todo para lo que es nuestro sector, en lo que es capacidad y salud mental. Eso ha sido como un eje grande en ese plan. De hecho, a finales del 2025 eh, se hicieron unas capacitaciones por parte de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial eh, que se habían hecho para los oficiales notificadores sobre crisis emocionales. Era el título era algo así, Prevención de crisis emocionales, que había venido personal del CIEN a darlas, y desde el Ministerio Público se está evaluando si eso podía ser extensible a lo que es el Ministerio Público. La verdad es que para nosotros es muy útil. Tuve el honor que me invitaran a participar para ver si digamos, con personal de Defensoría General, para ver si era algo viable, si entendíamos que podía servir. Yo dije enseguida, sí, nosotros tenemos mucho de eso, tenemos muchas personas con muchos desbordes en mesa de entrada, desmayos, hemos tenido que llamar al 100, al psico 100, son momentos por ahí estresantes para las personas concurrir a la defensa y bueno, y me parece que eso también va a ser parte porque por lo menos sé que le han dado el visto bueno a ese tipo de capacitaciones. Bien. Y sobre el protocolo de monitoreo de los dispositivos de cuidados alternativos, ¿qué nos puede contar? El protocolo. Dice de monitoreo de los dispositivos de cuidados alternativos de los hogares para niños. Niñas y No, adolescentes. tengo conocimiento que eso estuvo articulado por la Defensoría del Niño, eh, como hacer, digamos, como reuniones periódicas, de ir a visitar hogares para ver las irregularidades en cabeza de la Defensoría del Niño, en el que nosotros no participaríamos digamos, por la temática, digamos, como defensores civiles, pero sé que sí estuvieron abocados a eso. De hecho, también me parece que el- el- la Defensoría del Niño también ha articulado en la legislatura, respecto a proyectos sobre la oralidad, las medidas de protección, también algo de eso sé que lo han trabajado de esa forma. Bien. Con respecto a la pauta económica, ¿no? Cuando alguien va a solicitar el servicio dentro de los legitimados del artículo 33, en materia de capacidad, ¿cuáles son los parámetros que toman o que evalúan para establecer si necesitan o no el... Bueno, independientemente de la pauta económica, lo cierto es que también lo que se ve muchas veces es que pueden ser personas en situaciones de vulnerabilidad independientemente que superen a nivel de ingresos la pauta. Y esto tiene que ver, o a nivel de bienes sobre todo. Por ejemplo, muchas veces sucede que son personas que tienen bienes o tienen muchos ingresos, no sé, una pensión por discapacidad que superarían, pero también se advierte ahí la mayor vulnerabilidad. A veces, digamos, el tener muchos bienes a su nombre o tener Mi pensiones. pregunta es sobre quién hacen la valoración de la pauta económica, sobre el legitimado o sobre la persona con la cual se va a solicitar la restricción. Depende del carácter, si es por el legitimado, por el legitimado, dependiendo del carácter por el que vamos a intervenir. Pero eso es importante, a veces sucede
Yo lo he hablado con el Servicio de Orientación Jurídica, a veces son personas que, al contrario, tienen tantos ingresos y tienen tantas propiedades que lo que necesitan realmente es que se tramite un proceso de capacidad que los ponga a resguardo ante posibles aprovechamientos y demás Yo que los no me coloquen. refiero a situaciones tan extremas. Ujú. Digo, una persona, un cónyuge que va a solicitar el servicio para solicitar una medida de restricción de capacidad para el otro, Ujú. ¿sí? Uno trabaja y el otro no. Por eso digo, ¿sobre quién? Sobre el grupo familiar se hace. Y finalmente, ¿cómo se describe usted trabajando bajo presión y con responsabilidades elevadas? ¿Cómo es su situación? Bueno, les diría que en realidad todo mi recorrido ha sido trabajar en situaciones de urgencia. He trabajado en juzgados con un alto nivel de exigencia. He trabajado después en la OFIJU en el despacho de casos más urgentes, sacando medidas cautelares, amparos y demás. Y ahora la defensa también me exige que, que trabajemos con la urgencia, con casos de crisis, manejando cuestiones fuera de lo técnico incluso. Y, y yo me siento muy bien con eso, lo puedo sobrellevar de buena manera, con compromiso, con responsabilidad. Tengo muy clara cuál es mi tarea. Por mí está bien. Gracias. Sacado todas las preguntas. Eh, Me voy a quedar con lo que le han preguntado y con lo que ha respondido. Bueno, Y aportar en el tema de actas una anécdota personal, ujú. que al registro civil a pedir mi acta y no figuraba. Claro, yo me siento neuquino y nací en- bueno, es muy difícil acceder a información de extrañas jurisdicciones, ¿no? Así que, bueno, muchas Sí. gracias. No, por favor. Sí, fui así políticos. Bueno, buen día. Buen día. Yo voy a hacer una sola pregunta, pero también he escuchado la variedad de las consultas que le han hecho y bueno, yo quiero saber sobre su caso de ser seleccionada para el cargo que se está postulando, cuál sería su plan de gestión o cuál sería la impronta que llevaría a la defensa. Bueno, creo que la manera en la que hoy estamos trabajando en la Defensoría 1 es una manera que a mí estoy muy conforme. Replicaría seguramente eso. En cuanto a lo que hace a la atención del usuario, incluso a veces atenciones al usuario que lo requiere fuera del horario digamos, de lo que es de 8 a 2. A veces nos pasa que por ahí llamamos a una persona para hacer una atención y resulta que nos dice, mira, la verdad, ahora no te puedo atender porque entré a trabajar ahora, hace 2 días, y si hablo, me pueden echar. No, por supuesto. O sea, yo lo que vamos ahí es a buscar soluciones, no conflictos. Así que si corresponde que tenga que articular para hablar más tarde, lo hacemos. Me parece muy importante también, nosotros tenemos tableros de trabajo dentro de la Defensoría, tableros de trabajo donde nosotros, obviamente previamente consensuados sobre las cuestiones que cada uno, parte del equipo de trabajo, tiene que hacer. De modo que todos vemos lo que tenemos, nosotros le decimos es la planilla de hechos y pendientes, es donde ahí vamos agendando tareas y lo que está hecho y lo que no, a eso tenemos acceso todos, así que todos sabemos lo que está. Un buen control de agendamientos, que me parece muy importante en el control de gestión, atender muy bien las audiencias, el control periódico de las listas de despacho, de las notificaciones electrónicas, las comunicaciones con otras instituciones y con otros organismos, me parece muy importante. También en línea con con la propuesta, digamos, del Poder Judicial en lo que hace a la digitalización y a la despapelización. Nosotros empezamos con nuestro proceso de despapelización. Entendemos que así como Pehuen quita horas de trabajo y implica que esas horas se puedan dedicar a los procesos y no a armar un legajo, a llevar un expediente, nosotros ¿Cómo lo también llevan tenemos. ese proceso de despapelización? Claro, bueno, todo lo ¿cómo que está en hacemos, el digamos, nuestra forma casera, digamos,
de alinearnos a eso tiene que ver con, nosotros ya no tenemos legajos en papel porque entendemos que no hace falta, a las personas las hacemos firmar, tenemos un pad que les hacemos firmar ahí para que su escrito, obviamente que también le enviamos la copia de lo que firma, y, y después directamente no es que tenemos que juntar esas carpetas, armar legajos, pasárselas al defensor para que lo firme. El defensor desde el sistema firma los escritos que ya fueron chequeados, lo cual eso acelera muchísimo también. Implica que Las si hay 24 algo, horas acceso al legajo, al tenemos expediente. acceso todo el tiempo a lo que está. Contigo. Digamos, lo que está en Antes no Lotus, no necesitamos ir a ver la carpeta. Nos sirve también para las audiencias, nos sirve para un montón de cuestiones. Entonces, creemos que eso es una buena también forma y de acuerdo a los tiempos que hoy corren y lo que se está requiriendo. También implica que no tengamos que perder tiempo en ferias judiciales archivando, rompiendo legajos que no tienen ningún sentido porque ya ni el juzgado lo tiene. Caen en desuso. Claro, de hecho, esta feria hicimos muchísimo en romper cosas que había viejas y guardar, sí, al mismo tiempo chequear los estados, ver qué es lo que había que impulsar, a quién había que contactar. Hicimos mucho trabajo de feria de eso en estos días, pero eliminar el papel porque me parece que no tiene ya ningún sentido con todo lo informático que tenemos. Muy bien. Bueno, gracias. No, yo no voy a hacer una pregunta, pero contar nada más. Ujú. En los procesos de digitalización, primero fue en lo jurisdiccional, ¿no? Y después se va a ir por los ministerios. Y la digitalización no solamente es despapelizar, sino Ujú. automatizar procesos a través de el análisis, a través de planificación de los analistas del sistema, donde se evita reiteraciones. La sola despapelización ahorra espacio, ahorra tiempos y Sí, ahorra muchas cosas que ya el PWEN por sí solo, sí, pero se tiene que mejorar, por eso una de las primeras preguntas que hice, que mejoraría dentro del proceso de trabajo, porque mm, lo que hay que sentarse y mejorar el proceso de sí, trabajo, ¿no es totalmente, cierto? totalmente. Bien. Y algo que creo que no he dicho, pero me parece importante también es, Que es un trabajo invisible, sí, sí, es un trabajo invisible, sí, sin duda. seguro. Algo para cerrar también que me parece importante aportar es que no solamente me parece a mí que la cuestión tiene que ser desde lo técnico, creo que nosotros trabajamos en organizaciones que hay que humanizar, digamos, y con lo cual lo que tiene que ver con el trabajo del equipo, el desarrollo de habilidades blandas es muy importante. Desde ese lugar yo le doy mucha importancia a las relaciones interpersonales, a las relaciones interpersonales con mi equipo de trabajo. Tengo puertas abiertas todo el tiempo para las consultas, trabajo todo el tiempo coordinado con ellos, creo muchísimo en los aportes que mi equipo de trabajo puede hacer. O sea, sé que no, yo no sé todo, ni pretendo hacerlo, sino siempre estar rodeada de gente que tenga muchas ganas y ideas nuevas y escuchar, capacitar, y tener buenas relaciones interpersonales, también darle mucha importancia a eso y lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? También. De hecho, hemos hecho cursos sobre manejos de crisis a los que yo he asistido, han asistido todas las, los agentes judiciales de mesas de entrada y yo requerí ir por parte de mi organismo para ver un poco cómo era esa capacitación y la verdad que son muy útiles, más allá de que nosotros no tenemos conocimientos en la psicología, ni mucho menos, pero también es importante, sobre todo teniendo en cuenta los contextos en los que trabajamos, por las personas externas y también por los internos. Bueno, lo damos por terminado y Muy bien. atrás. Muy bien, Bueno, muchas gracias. sí, gracias. Hasta luego.